Termina la noche y a desayunar acá, ¿no? En la ronda. Las 6:30 más o menos, ¿no? Es ese. La máquina del videoclip uruguayo, ¿no? Sos una fábrica, ¿sí? Dentro tuyo hay tipo engranajes y cosas que hacen videoclips. Había una época de mi vida que me dediqué enteramente a hacer videoclips de llenos y hice bastantes. ¿Cuántos tenés más o menos hecho? No los conté, pero deben ser más de 50. Hablando de Trotsky, ¿no? Sí. Has hecho mucho videoclip de Trotsky, tenés como 12 más o menos hecho, ¿no? Sí, sí. Vos, 2 por disco más o menos. Lo junté y son más, vos sabés. Más de 12. Claro, por eso, sí, capaz que tengo más de 100 videos hechos. Pero ahora que decir, porque de Trotsky tengo como... tengo entre 15 y 20. O sea, entre pitos y flautas, ¿viste? 15 y 20 videos de Trotsky. Claro, sí, porque es lo que te digo, cuando ya juntás, decís, bueno, un recital en vivo, esta canción es una corta difusión, lo considerás como un videoclip, o sea, no tiene el mismo ritmo de edición que si vos estás viendo una hora de recital, o sea, estás viendo 3 minutos del recital, entonces ya tiene la lógica de un videoclip en vivo, por decirlo así. Digo, qué papa también tener en la banda, ¿no? Un pibe que haga videoclip. ¿No? Bueno, un golazo, en realidad sí, lo usamos Nada a nuestro favor, Claro. favor, aparte también quiero entender a un hermano que te haga los videoclips, ¿no? Sí, ahí lo usaron a Hay una su cosa, favor, ¿no? Hay como un imaginario así, ¿no? Es como que arrancó primero Buitres que Trotsky, ¿no? Sí. Vos sos más chico que sí, ¿no? Sí. ¿Y empezaste a experimentar con ellos para hacer videos? Yo empecé ya a experimentar. ¿Tiene que ver eso cualquier boludo que te dice? Sí. No, es cierto. Sí. Yo lo que. Ya desde la época de los estómagos, fue que yo tenía 17 años y les decía que había que hacer un videoclip, porque justo ellos, yo ponele que habían ido al programa de Canal 4, o de repente los programas de televisión te pedían presencia, pero no les daban, no había la infraestructura para tocar en vivo. O sea, significaba un esfuerzo para la producción del canal y para ellos mismos, que de repente tenías que estar todo el día para hacer una prueba de sonido, para grabar algo en vivo. Entonces, era un lenguaje que ya estabas ahí, o sea, ya lo sentías como... Viste como que en esa época, estamos hablando del 87, las noticias te llegan como... Vos te vas armando una imagen de la realidad con retazo de noticias que te llegaban. No existía el flujo de información que existe ahora. Vos de repente veías un videoclip de los Sex Pistols 10 años después que se había muerto, ¿entendés? Claro. Entonces era como una época bastante particular. Entonces ya ahí, desde la época de los estómagos, los contacté con Julio Sonino, que utilizó la infraestructura de Estadio 1, que era donde él trabajaba, para filmar el videoclip Abril. Y ahí ya quedé prendido a esa manera de trabajar. Me parecía como que yo podía canalizar una manera de expresarme, podía experimentar, podía hacer cosas, y ahí empecé a hacerle después los videos a los Buitres. Desde el primero, cuando estaban grabando el primer disco de ellos, fuimos y en el estudio dijimos, bueno, vamos a poner una cámara acá, ustedes hacen como que tocan, y hicimos el video de Una Vez Más. ¿Y Noche de Rock, algo que me cuentes de Noche de Rock? Así, Noche de Rock, algo que te acuerdes. Y no, fue una improvisación constante. Sinceramente fue una experiencia, a pesar de todos los videoclips que filmé, fue una experiencia bastante libre. O sea, ya con los años, con la experiencia de dominar las cosas, era como que no sabíamos exactamente qué íbamos a filmar, como que traíamos 2 o 3 elementos y decíamos, vamos a hacer esto, lo improvisábamos. Se resolvía en la Se resolvía ahí y nos quedamos fantásticos. O sea, como tenías 2 o 3 cosas, y yo qué sé, hay mucha improvisación. Fito Gali va a reconocer, y nosotros estamos en la línea. Tendría que haber uno que no es de la banda, pero que... Entonces, el negro Rada. Y yo qué sé, y haces esos chistes tipo, tanto borracho, y ¿quién fue? Te pregunta el policía y el negro, ¿qué dices? El negro. Esos chistes que si los pensás demasiado, hasta por tontos, a veces vos nunca sabés estas cosas de humor cuándo funcionan hasta que estás ahí y las sentís, porque es una cosa como de humor espontáneo y muy naif, como una cosa como retro, ¿viste? Como si fuera una película de Olmedo vieja, ¿viste? Flor de calaveras, pero nunca hacían nada. Entonces lo dejamos en ese lugar. Guillermo, vamos a mostrar ese video para que la gente vea de qué se trata Noche de Rock. Contame de videos que te acuerdes que estén en tu corazón, que hayas hecho de otras bandas. Me quedo más contento cuando
a uno busca cosas experimentales que no siempre le salen bien, pero uno sale a buscar un lenguaje, una forma nueva, algo distinto. Y a mí un video que hice que me gusta muchísimo es uno de elefante que se llama Volando Alto, que fue cuando ya los sistemas de edición antes se hacían con máquinas, cintas, precisabas tener como un centro de edición, no estaba en cualquier lugar, no sé qué, y apareció lo que se llama el sistema de edición no lineal, que es en una computadora editas. Y ese video antes también, ¿no? Claro, entonces ese video lo filmé para aprender a usar el sistema de edición. Ah, mira. Y qué copado. ¿Cómo inspira laburar en algo nuevo, ¿no? En algo... Sí. Vas descubriendo cosas nuevas. Yo entiendo que las cosas se tienen que hacer trabajando. Me cuesta mucho ir a clase, me cuesta mucho prestar atención, leer un manual. Entonces jamás los leo. Entonces los leo para ver dónde se prende y qué tengo que hacer para no arruinar todo un disco duro. Pero yo creo que se hace trabajando. Entonces ese video lo filmé justamente para aprender. Justo la banda lo precisaba, me preguntaron y dije, esta es la oportunidad. Tengo una semana libre, tengo una High 8. Nos fuimos con Hugo Díaz, que es el guitarrista de Trotsky, pero que él es fotógrafo también y eso. Y bueno, a ver, camina para allá, camina para acá, levantá los brazos, bajá los brazos. ¿Haces guiones antes? En algunos casos sí, pero en este no. En este era... Pero como tenés también la impronta esa de vamos sin guión. Claro, con una idea en la cabeza, pero sin guión de decir claro, esto. Vos tenés que tomar en cuenta que muchas veces mi actividad profesional es en publicidad. En publicidad está todo guionado, claro. Está todo testeado. O sea, el tipo no puede decir esta palabra porque en el testeo salió que si dice eso fracasa. No vendemos pancho, yo qué sé. Entonces estás en una cuestión, estás como haciendo fútbol en espacio reducido. Aparte, yo lo único que tenía para ese guión fue lo que no usé. Lo único que tenía, o sea, lo usé muy poco, que era... Lo usé sí, pero muy poco, que era usar los elefantitos del parque. Pero esa era la única imagen que tenía, pero después se fue transformando en otra cosa que me gusta mucho. Todavía cada tanto lo veo porque me gusta mucho. ¿Tu primer video fue Vals? ¿Es verdad eso? No fue el primero cronológicamente, pero sí está entre los primeros. O sea, la línea de tiempo, ¿viste? A uno se la montaron un poco, pero fue una época en que yo ya estaba decidido que tenía que filmar videoclips, y eso fue yo hacía unos micros para Canal 10 en una productora que se llamaba SEMA. Le decíamos a Blanca Rodríguez su espacio de 15 minutos en un programa que se llama Domingo Abierto. Entonces tenía la impronta de documental. Entonces una vez que se hizo un documental, iba a ser como un especial de rock uruguayo, que se iba a entrevistar o de Gardel, y vinculado al rock uruguayo se iba a entrevistar, algo así, se iba a entrevistar a Los Buitres y a La Trampa. Entonces cuando veo que entra lo de La Trampa ahí en juego, agarro, me pongo de acuerdo con Garo y le digo, vamos a hacer una cosa. Pedimos la cámara, hacemos como que le vamos a hacer una entrevista y filmamos un videoclip. ¿No? O sea, es como si con tu equipo de rodaje te pusieras de acuerdo y decían, bueno, cuando termine la entrevista se van todos, viene una banda y filmamos acá un videoclip. Eso fue lo que hicimos. Y como Garo trabajaba en esa época en Canal 10, yo qué sé, queríamos, las imágenes esas de la Rosa cayendo en cámara lenta, que queda medio así, pero bueno, en esa época me parecía que estábamos usando cámara lenta, algo que no lo podíamos usar, solo tenías que hacer con unas máquinas. Claro, tenías que hacerlo con una máquina de 1 pulgada que tenía del canal, y justo Garo la sabía operar, entonces. Pero sí, o sea, hacíamos muchas de esas cosas, como que de repente usabas. Estaban filmando un comercial, yo sabía que la productora donde yo trabajaba estaba filmando un comercial que ponía, pues yo qué sé, se armó como un cabarulo así, no sé qué. Y yo le decía, vos, cuando se van, ¿puedes dejar las luces prendidas? Y íbamos y filmamos un videoclip. Y a veces salía bien, a veces no. Te filmo un video donde sea. Te filmo un video donde sea, claro. Sí. O sea, ya el hecho de agarrar una cámara había que filmar un videoclip. Si pasaba una cámara por tus manos, había que filmar un videoclip. Y así era. Vos, Guillermo, un gustazo. Bueno, muchas gracias. Placer haberte conocido. Bueno. Bueno, vamos a irnos con Vals. Dale, buenísimo. Vals.